Una vez más, en esta Copa del Mundo se pone de manifiesto la importancia de estudiar finales. La ucraniana Gran Maestro Anna Musishuk dejó escapar la victoria en este final ante la alemana Gran Maestro Elisabeth Paetz. Final cuyo procedimiento ganador está descrito en muchos manuales por diferentes autores y que precisamente veremos en este video. A4, H4 y en esta posición Ana juega rey E7, jugada que es un error que conduce directamente a las tablas luego de alfil C6, rey D6, alfil E8, alfil C4, alfil G6, rey C5, H5, B4, A por B4, rey por B4, rey G7, dándole vía libre a su peón para la coronación, A3, alfil B1, A2, alfil por A2, alfil por A2, H6, alfil B1, H7. Y para evitar que el peón corone, alfil por H7, rey por H7 y establas. Bueno, eso fue lo que ocurrió en la partida. A ver, ¿qué pasó? Aunque el procedimiento ganador pertenece al final de alfil y peón contra alfil de igual color y no se encontraba en su estado puro en la posición donde la Musishuk pierde la oportunidad de ganar el final, es completamente aplicable este procedimiento. Por lo tanto, no existe ninguna justificación para que no encontrara la continuación ganadora, ya que estos tipos de finales se estudian cuando uno comienza a dar sus primeros pasos en el ámbito competitivo. Y teniendo en cuenta la harta experiencia que tiene la Musishuk, no debió suceder esto. ¡Sorpresa, sorpresa! En vez de rey E7, que fue lo que se jugó en la partida, que como vieron, llegó directamente a las tablas, la jugada era B4. Si A por B4, el peón de A corona. Alfil por A4, B por A3, alfil B3. Y ustedes dirán, hello, peones torres, establas, pero no, no establas, y ya verán. Lo primero que debemos observar es que el rey blanco se encuentra súper alejado del peón de A3. Existen dos diagonales por donde se puede evitar el avance del peón de A3. La diagonal larga, que es donde está situada el alfil, que va desde A2 a G8, y la diagonal corta, que solamente tiene dos casillas, pero sigue siendo una diagonal, B1 a 2. La maniobra típica en estos tipos de finales es expulsar al alfil de ambas diagonales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Alfil F5. La idea es jugar alfil E6, expulsando al alfil de la diagonal larga. Por ejemplo, alfil A2. Otras jugadas la pueden ver en casita. Alfil E6. También se ganaba con alfil G6, ¿ok? Alfil B1. Una vez expulsado al alfil blanco de la diagonal larga, hay que proponer un cambio de alfiles, tratar de expulsarlo de la diagonal corta, de forma tal que no pueda bloquear el avance del peón. Alfil F7, rey H7, alfil G6 jaque. Debe capturar al alfil y entonces A2, el peón corona y el final se gana. Si de casualidad, en vez de rey H7, hace H5, entonces alfil G8 y el alfil blanco estaría en subswap, ya que una vez que se mueva, el peón corona. ¡Qué bien, qué bien! Cuando jugamos un final, nuestros pensamientos se encaminan a reducirlo a una posición ya conocida, generalmente previamente estudiada o cuya técnica ya hemos asimilado. Si tenemos una buena base y conocimientos sólidos sobre finales, nuestras posibilidades de éxito serán mayores. Es por eso que ahora mismo vamos a continuar con el estudio de alfil y peón contra alfil de igual color. Esto es como una película india. Cuando pensamos que ya se acabó, vuelve a empezar. ¡Y empezamos otra vez! En esta posición, el rey blanco se encuentra cerca de su peón y listo para proponer el cambio de alfiles en la casilla C6. El rey negro se encuentra algo alejado. Es una posición diferente a la partida entre Elizabeth y Ana, sin embargo, el plan es el mismo: desalojar el alfil negro, en este caso, de la diagonal que controla el avance del peón. Alfil F3, listo para hacer alfil C6. Alfil A4, alfil C6. Alfil por C6. Si juega otra jugada como alfil B3, alfil D1, simplemente se avanza el peón a D7. Rey por C6, rey E8,
rey C7. Y el peón corona sencillito de 7, de 8. Si el rey del bando defensor no ayuda, siempre es posible desalojar al alfil de la diagonal que controla el avance del peón. Ahora bien, esto implica que si el peón puede pasar la última casilla de bloqueo, el final se gana. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacer para hacer tablas el final? ¿Es necesario que el bando que posee el peón se equivoque o que el rey apoye su alfil? ¿Qué hay que hacer? Pues veamos la siguiente posición. Si en esta posición jugaran las blancas, ganarán con alfil de 7, alfil de 1, alfil h3, alfil a4, alfil g2 con idea de alfil c6. Sin embargo, juegan las negras. Sería tablas luego de rey de 4, alfil de 7, proponiendo el cambio de alfiles. El negro no va a cambiar. Alfil de 1, alfil h3, alfil a4, alfil g2, rey c5. Si el rey del bando débil no puede situarse en una casilla por delante del peón que sea del color contrario a por donde se desplaza el alfil, hay un principio que dice que debe situarse en oposición por detrás. Además, desde esta posición evita que el blanco pueda proponer el cambio de alfiles en C6, o sea que la maniobra de expulsión no funciona. Alfil E4, alfil B5, alfil F5, alfil A4, alfil D7, que es la única casilla por donde el blanco puede proponer el cambio de alfiles. Alfil B3, obviamente el negro no va a cambiar. Alfil E8, alfil E6, controlando el avance del peón. Alfil D7, proponiendo el cambio de alfiles, no quiero cambiar. Alfil B3, alfil C8, alfil A4, y las tablas son clarísimas. Entonces, ¿este será el método definitivo para hacer tablas? No lo sé, tú dime. En esta posición, el rey negro ha logrado la oposición por detrás. Sin embargo, una de las diagonales que pueden ser utilizadas en controlar el avance del peón es muy corta, tiene menos de 4 casillas. Veamos qué pasa. Alfil B7. El primer paso consiste en desalojar el alfil de la diagonal larga. Alfil F5. De esta forma se verá obligado a defender desde la diagonal corta. Alfil F3. Alfil C8, ya lo tenemos en la diagonal corta. Alfil E2. Y tanto el rey negro como el alfil negro se encuentran en subsuan. Hagan la jugada que hagan, perderán la partida. ¿Acaso es una broma? Es que con el rey en oposición por detrás, el final solamente se hace tablas si ambas diagonales de control del peón tienen más de 4 casillas. En este final, como pudieron ver, la diagonal corta tenía solamente 3 casillas, por lo tanto, el final se gana siempre y cuando tanto el alfil como el rey que poseen el peón pueden controlar todas las casillas. Tengo que decirle a alguien acerca de esto. Si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones, darle like al video, compartir para que más personas accedan a esta información y díganme en los comentarios qué otros videos de finales les gustaría ver, ¿ok? Bien, veamos este último final para terminar el video. Acá las negras podían jugar rey de 5, rey G6, rey E4, alfil C7, rey F3, alfil D8, rey G4 y lograr la oposición por detrás. Sería tablas porque las dos diagonales de control del avance del peón tienen más de 4 casillas. Sin embargo, las negras jugaron rey D7, rey G6, rey E8. Este es otro método defensivo en estos finales que es conveniente conocer por si nos encontramos apretados. Alfil F4, rey F8. Alfil H6 jaque, rey G8. Desde esta posición, al blanco le será imposible cambiar el alfil en G5 porque caerían en una posición de tablas. Por ejemplo, alfil G5, alfil D4, alfil F6 proponiendo el cambio de alfiles, alfil F2, alfil E5, alfil H4, alfil F4, alfil D8, alfil G5, cambian los alfiles, rey G7, F6 jaque, rey F7.
rey F5, rey F8, rey E6, rey E8, oposición, jaque, rey F8, rey F6 y tablas jorobado. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Con este tipo de defensa hay que tener sumo cuidado porque con un error ya pueden perder la partida. Por ejemplo, rey D7 como vimos anteriormente, rey G6, rey E8, alfil F4. Y digamos que en vez de rey F8 hacen alfil D4, alfil H6, impidiendo que el rey pueda situarse en G8. Rey E7, alfil G7 proponiendo el cambio de alfiles, alfil C5, F6 y las blancas ganan como ya hemos visto anteriormente. Y colorín colorado, este video ha terminado. Espero que les haya gustado. Adiós, vaquero.